Hola amigos, soy el profesor Carlos Fernández Agard y en estos videos, donde este es el primer video, voy a hablarles sobre climatología y ciencias asociadas. La discusión climatológica actual es muy importante porque en gran parte define cuestiones económicas que interesan al mundo entero. Pero bueno, vamos a hacer un poco de historia, es decir, para ver cuándo el hombre empieza a interesarse por la cuestión climatológica, tenemos que remontarnos muy atrás. Yo diría de que deberíamos remontarnos por lo menos hasta el Neolítico. Si le estamos hablando de hace unos 7 u 8 mil años más o menos. En esa época el hombre empieza a salir de los lugares selváticos y abandonar su papel de cazador-recolector muy lentamente, muy de a poco, para empezar a ocuparse de la agricultura y la ganadería. También va abandonando las selvas, empezando a ocupar espacios con el cielo despejado donde podía observar lo que sucedía en el cielo. Y ese hombre agricultor empieza a encontrar una relación cierta entre lo que pasa en el cielo y lo que sucede en la tierra. Toda su vida es cambiada por este hecho. Es un salto importantísimo que da la humanidad al pasar justamente durante el Neolítico, a pasar de cazador-recolector a agricultor y pastor. Los antiguos dioses de la selva, los dioses del miedo, a los monstruos nocturnos de la selva, son reemplazados por otras deidades mucho más adecuadas a su actual modo de vida, y así aparece el sol como principal deidad, que era una constante en todas las culturas agrícolas de esa época, desde el antiguo Egipto, la Mesopotamia, las llanuras del Ganges, del Yangtze, y también en América Latina, las culturas maya, azteca, hacían especial hincapié en el sol. Así, por supuesto, con la observación del sol, fue lentamente permitiendo la elaboración de calendarios que sobre todo servían para las actividades humanas, es decir, fundamentalmente la agricultura de la cual se dependía. Es decir, saber cuándo sembrar, saber cuándo va a empezar a llover y todo eso, importantísimo. Son cuestiones importantísimas en cualquier cultura agrícola. Pero esa observación del cielo, que se realiza ya en las grandes llanuras aluvionales, como la del Nilo, el Tigris, el Éufrates, empieza a permitir encontrar un montón de regularidades. Es decir, la luna, los planetas, empiezan a descubrirse de que hay estrellitas que se movían en el cielo mientras otras permanecían razonablemente fijas. Digamos que hay una fecha importante en todo esto, que tiene que ver con la astronomía. A pesar de que los eclipses de luna ya habían sido estudiados por los egipcios, el 28 de mayo del 585 a.C., un personaje a la postre famoso, Tales de Mileto, a quien se debe el famoso teorema de Tales sobre las paralelas y sus intersecciones, descubre, o prevé, mejor dicho, por primera vez en la historia un eclipse de sol. La verdad que tuvo bastante suerte, porque poder prever un eclipse de sol no solamente es cuestión de técnica, sino que dado los rudimentarios medios de observación con que se contaban en aquella época,
el poder predecir con precisión el lugar donde se va a producir un eclipse de sol y poder predecir de que ese eclipse de sol sea total, ya no podemos decir. También el factor suerte tuvo mucho que ver. Eso le permitió a Tales de Mileto ganar una batalla contra sus enemigos, los persas, creo. Posteriormente, varios siglos después, Eratóstenes, mediante un sistema de 2 varillas ubicadas a unos centenares de kilómetros una de la otra, midiendo la sombra a la hora en que la sombra era más corta, es decir, al mediodía, determinó por primera vez el diámetro terrestre. Su precisión no era muy grande, era asombrosa para los medios de la época, en que las distancias eran medidas en día de caravana, dependían de qué tan cansados estuvieran los camellos, ¿no? Pero la Tierra de Eratóstenes era apenas un 10% mayor que lo que es nuestro planeta. Ese conocimiento también le permitió determinar la distancia a la Luna con bastante precisión y por supuesto su diámetro. No tuvo la misma suerte en cuanto a la determinación de la distancia y diámetros solares, ya que la medición de paralaje del Sol, teniendo en cuenta que lo lejos que está, mientras la Luna está a 300.000 kilómetros, el Sol está a 150 millones de kilómetros, es decir, unas 500 veces más lejos. Digamos de que la medición de Eratóstenes sobre la distancia al Sol y su tamaño fueron bastante erradas. Pero bueno, lo que nos arroja bastante una nueva luz sobre los conocimientos de los griegos es el descubrimiento del mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera fue un mecanismo de relojería con engranajes de bronce, hallado en un barco griego hundido en el Mediterráneo frente a la isla de Anticitera. Se pudo datar mediante radiocarbono y otros procedimientos igualmente confiables el hundimiento del barco alrededor del año 200 a.C. Este mecanismo era un antiguo reloj astronómico que permitía calcular las órbitas planetarias. La relojería suiza lo reconstruyó y actualmente se encuentra en funcionamiento, es decir, permite determinar la órbita de Mercurio, de Venus, de la Luna, del Sol, en fin, es decir, del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Sí permite determinar una serie de efemérides. Se piensa que los griegos lo utilizaban para calcular la fecha de las próximas Olimpiadas, en principio, pero bueno. Desgraciadamente una parte de ese mecanismo no pudo hallarse o estaba completamente descompuesto, que es el que permitía calcular las órbitas de los planetas exteriores, que suponemos que efectivamente había otra parte que era destinada a calcular las órbitas de Marte, Júpiter, Saturno. Si hubiésemos tenido ese pedazo del aparato, hubiéramos sabido con seguridad si los griegos tenían un concepto de heliocentricidad, es decir, que calculaban de que el Sol era el centro de nuestro sistema. Así se desprende de los comentarios de sus discípulos, de los discípulos de Aristarco de Samos concretamente, cuyos escritos desgraciadamente se perdieron en uno de los mayores desastres que sufrió, si no el mayor, que sufrió la cultura occidental a lo largo de su historia, que fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Los escritos de algunos de sus discípulos que se salvaron, que no estaban en la Biblioteca de Alejandría, se salvaron de ese incendio, afirman que Aristarco de Samos decía que el Sol era el centro del sistema solar. Para volver a llegar a ese concepto de heliocentricidad, es necesario esperar bastante tiempo hasta el Renacimiento. Ahí aparece Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico decía que el Sol era el centro del sistema y que los planetas, incluido el nuestro, giraban alrededor del Sol en órbitas circulares.
Posteriormente, Kepler descubre que había disparidad entre las órbitas descritas por Copérnico y los movimientos reales de los planetas y las posiciones orbitales reales de los planetas. Entonces, mientras que esta sería la... ¿Qué círculo? Vaya. Lo que nunca fui es buen dibujante, pero bueno. Mientras esta sería el sistema copernicano, donde el Sol es el centro y los planetas realizan, yo voy a dibujar la órbita de un solo planeta, realizan órbitas circulares, Kepler se dio cuenta que las órbitas no eran círculos, más que una elipse parece una papa, pero bueno, que no eran círculos, sino elipses, donde el Sol ocupaba uno de los focos de la elipse. Y el otro estaba vacío, es decir, el foco virtual, digamos, de la elipse está vacío. Posteriormente aparece uno de los grandes genios que nos dio esa época tan extraordinaria de la humanidad, que fue el Renacimiento, que fue Galileo Galilei. Galileo Galilei fue para la época un científico muy completo, que anduvo dando vueltas por la física, la química, las matemáticas, y a él debemos un montón de descubrimientos, pero el que más nos interesa en relación o hay dos descubrimientos específicos que nos interesan en relación con nuestro tema. Uno es el descubrimiento del telescopio, mejor dicho, la invención del telescopio, y la otra la del termómetro de mercurio. El telescopio le permitió, con sus poco más o cerca de 50 aumentos, cualquiera que tenga un instrumento de aficionado de 50 aumentos puede observar lo mismo que vio en su momento Galileo Galilei. Mediante su instrumento descubrió que, por ejemplo, los planetas tenían lunas, como el caso de Júpiter, que tenía 4 lunas observables. Por eso se conocen como lunas de Galileo, las 4 lunas más grandes, Calisto, Ganímedes, Io y Europa. Y que la luna no era una superficie pintada, sino que tenía montañas y valles y cráteres. Y sobre todo que el Sol regularmente presentaba manchitas que se desplazaban por su superficie. Y después en futuros programas vamos a ver la enorme importancia que tuvo este descubrimiento. Otro científico importante de la época y que aportó muchísimo fue Isaac Newton. Isaac Newton, amén de descubrir, o mejor dicho, amén de inventar también otro muy completo, físico, matemático, amén de inventar el telescopio reflector, es decir, aquel que tiene un espejo para concentrar los rayos de luz en lugar de una lente, y que en general la mayor parte de los instrumentos de gran potencia que se emplean actualmente son de espejo, siguiendo el modelo newtoniano. Pero sobre todo debemos a él la formulación de la ley general de la gravitación. Es quizá una de las leyes físicas más importantes. Siempre recordamos al Newton de la manzana cayéndole en la cabeza, ¿no? Bueno, eso es, por supuesto, no es más que una anécdota. Pero bueno, descubrió Newton que los cuerpos se atraen entre sí según una cierta fórmula. Si este sería el cuerpo A y este sería el cuerpo B, estos cuerpos pueden ser planetas o cualquier otro cuerpo. Y esta sería la distancia que los separa.
la atracción mutua que tienen, es decir, A atrae a B o B atrae a A, en relación con una fórmula que es M1 por M2, es decir, la masa de A y la masa de B, el producto de las masas, dividido el cuadrado de la distancia que los separa. ¿Está? En su Principia Mathematicae, la más importante obra de Newton, una obra de más de 800 páginas, él describe también una cosa muy importante, que dice que los movimientos de los planetas alrededor del Sol, vamos otra vez al pizarrón, debían provocar en el Sol también movimientos opuestos, pero en mucho menor proporción dada la enorme masa del Sol en relación con los planetas. Si este es el Sol, y este es un planeta, vamos a suponer Júpiter, el Sol logra que Júpiter gire a su alrededor, pero eso provoca en el Sol movimientos de bamboleo alrededor de la órbita de Júpiter. Son muy pequeños. El Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. Es un astro muy grande, para darle una idea, es unas 5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, el tamaño del disco solar. Y esos movimientos llegan más o menos hasta unos 4 millones de kilómetros del Sol. Es decir, de que el centro de gravedad del sistema no es como nos enseñaron en la escuela primaria, el centro del Sol. No, el Sol también se mueve, realiza un pequeño movimiento llamado movimiento solar inercial alrededor del centro de gravedad de todo el sistema. Desde la Tierra resulta difícil esa observación porque nosotros acompañamos mayormente ese movimiento. Requiere de una instrumentación muy precisa, muy ajustada y, por supuesto, la comparación con el fondo de estrellas fijas. Se debe a un discípulo de Galileo Galilei, es decir, Evangelista Torricelli, la invención del barómetro. Aparentemente fue una serendipia, es decir, un descubrimiento hecho por casualidad. Buscando una cosa encontramos otra. Al parecer, Torricelli quería construir un barómetro de grandes dimensiones para poder observar con mayor precisión los pequeños movimientos que realizaba el mercurio frente a las variaciones térmicas. Pero descubrió de que en esa columna de mercurio, con la cubeta de mercurio abierta por la parte de abajo, el mercurio siempre descendía hasta una altura de unos 76 centímetros. Es decir, descubrió el barómetro. También descubrió las propiedades principales del barómetro, es decir, de que cuando llevamos el barómetro a un sitio mucho más alto, por ejemplo una colina, una montaña, la columna de mercurio desciende, es decir, de que lo sabemos ahora que la presión atmosférica es menor. Y que también varía de acuerdo al tiempo atmosférico. Es decir, de que cuando el tiempo está inestable, llueve y hay tormenta, el mercurio suele estar ligeramente más bajo y cuando el tiempo está estable, con sol, etc., está más alto. Bueno, en el año 1723, Fahrenheit establece la primera escala termométrica en uso actualmente en algunos países de habla inglesa, y poco tiempo después, en 1742, Celsius da lugar a la aparición de la escala centígrada de uso prácticamente universal para medir las temperaturas. Sin embargo, es necesario remontarnos hasta el siglo XIX para, y bueno, en general, después de la Revolución Francesa, cuando se desarrollan los modernos estados capitalistas,
es que empiezan a ver la importancia del clima en un montón de cosas, no solamente en la producción agrícola, sino también en la navegación. En esa época se navegaba a vela, es la importancia de los vientos. Y por lo tanto, esos estados empiezan a establecer a lo largo de todo su territorio y a veces en posesiones extranjeras también, estaciones meteorológicas. Incluso se desarrolla un estándar para esa instalación de estaciones meteorológicas. Es decir, de qué instrumentos tienen que estar dotados. Al termómetro y al barómetro tenemos que agregarle otros que se fueron desarrollando, como el higrómetro de cabello para medir la humedad ambiente, o la veleta, bueno, que es un invento en realidad más antiguo, pero y el anemómetro para medir la velocidad del aire. Recién, a principios del siglo XX, empieza la meteorología experimental, es decir, con el lanzamiento de globos sonda para estudiar la alta atmósfera, sus propiedades, su composición gaseosa, y a principios del siglo XX se dota a ese tipo de aparatos, de equipos de radio que permitían transmitir en tiempo real lo que sucedía allá arriba. La Segunda Guerra Mundial nos trajo también un invento muy importante que tiene mucho que ver con la determinación del clima, que es el radar. El desarrollo de radares meteorológicos permite observar las tormentas en tiempo real, como podemos ver cuando miramos el pronóstico del clima en la televisión, por ejemplo. Esas imágenes que vemos de unas tormentitas así, circulares y demás, corresponden a las imágenes de radar. Pero recién se transforma la meteorología en una ciencia que podríamos decir, la meteorología contemporánea empieza realmente con la carrera espacial y el posterior lanzamiento de satélites meteorológicos que permiten observar a la vez el planeta entero y permiten desde el espacio determinar las condiciones atmosféricas. Sin embargo, la climatología es una ciencia absolutamente moderna. Digamos, las primeras observaciones desde el espacio datan de los 60, de los 70, y los primeros promedios de temperaturas globales, es decir, cuando empiezan a aparecer los mapitas estos con isotermas, isoyetas, isobaras y demás, es decir, líneas que equiparan zonas de igual temperatura o de igual presión o de igual humedad o de igual pluviosidad. Recién podemos decir recién ese tipo de cosas aparecen a principios del siglo XX, es decir, de que la humanidad no tiene experiencia en meteorología, no tenemos experiencia. Ya lo dice el dicho que solo los viejos jugadores son capaces de, observando los gestos del adversario, saber sobre las cartas que lleva en la mano. En meteorología nosotros somos un jugador extremadamente novato. Tal es así que hay un montón o por lo menos hay una serie de teorías cuya comprobación todavía requiere mucha observación, acumular mucha cantidad, es decir, investigar mucho, ¿va? Esa investigación incluye un montón del uso de otras ciencias, por eso es que la meteorología o la climatología son ciencias absolutamente multidisciplinares, porque dependen de la física, la química, incluso la biología. Así como cuando vemos de que el pronóstico de mañana tiene a veces un considerable, podemos decir, una considerable cantidad de errores, de fallas, aún somos incapaces de prever el tiempo a plazo largo. Es decir, con más razón somos incapaces de prever el tiempo a plazo largo si muchas veces el pronóstico de mañana que dice que va a llover, y resulta que no llueve nada y un sol hermoso. Bueno, a largo plazo el panorama es bastante más difícil todavía. A largo, a mediano plazo, es decir,
cuando queremos saber qué va a pasar el próximo mes en el clima, o qué va a pasar el próximo año, o qué va a pasar en los próximos 30 o 40 años. De algunas de esas teorías vamos a hablar de la teoría del calentamiento global de origen humano, que atribuye a las emisiones o a la producción, digamos, de dióxido de carbono, sobre todo por la quema de combustibles fósiles y otros gases, denominados de invernadero o no, y también la teoría que nos habla de los calentamientos y enfriamientos cíclicos de origen solar, que tienen que ver con ese movimiento solar inercial del cual hablamos hace un rato, y tienen que ver con la actividad de manchas solares y demás. A esta altura de los acontecimientos yo me he decantado más bien por el segundo, podemos decir, por la segunda teoría, que es la de los calentamientos y enfriamientos cíclicos de origen solar. No voy a ocultarlo. Eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con los otros, con los que nos hablan del calentamiento antropogénico, en que hay que cuidar el planeta. Hay que cuidar, no contaminar indiscriminadamente y por cualquier motivo. Y por supuesto tratar de descubrir, inventar nuevas formas de producir energía que sean más amigables para con el medio ambiente. Bueno, este es el primer programa, y en el próximo voy a hablarles del Sol. En programas futuros vamos a tocar otros temas como el dióxido de carbono, su ciclo, los rayos cósmicos, en fin, cuestiones que están estrictamente relacionadas con nuestra climatología. Hasta nuestro próximo programa, en que voy a hablarles, como les digo, del Sol.